Bueno, lo que vamos a hacer ahora es presentar los axiomas de la probabilidad y luego ver tres propiedades básicas que se desprenden de estos axiomas, ¿sí? Los axiomas de la probabilidad son tres. El primero es el siguiente: la probabilidad de un evento A es mayor o igual que cero, ¿sí? La probabilidad va a ser un número que nosotros le vamos a asignar a los eventos para representar qué tan factibles o qué tanto o qué tan poco factibles son. Y bueno, le vamos a pedir a ese número que sea mayor o igual que cero. ¿Sí? Ese va a ser el primer axioma. El segundo axioma es que la probabilidad del espacio muestral omega es igual a 1. ¿Sí? La probabilidad de que suceda algo de lo que está en el espacio muestral es igual a 1. Y 1 va a representar la certeza, ¿sí? Nosotros al armar el espacio muestral armamos una lista de todo lo que podía pasar, así que algo de eso va a suceder, ¿sí? Por eso es que decimos en el segundo axioma que la probabilidad de que suceda algo del espacio muestral es igual a 1. Y por último, el tercer axioma es un poco más largo. Si los eventos A y B son mutuamente excluyentes, que ahora explico qué significa esto. Si los eventos A y B son mutuamente excluyentes, entonces, ¿sí? Entonces la probabilidad de A unión B es igual a la probabilidad de A más la probabilidad de B. Sí, esto quiere decir que yo puedo sumar las probabilidades cuando quiera calcular la probabilidad de la unión, siempre que A y B sean mutuamente excluyentes, ¿sí? ¿Y qué significa que A y B sean mutuamente excluyentes? Bueno, voy a hacer un dibujo y ahí lo vamos a poder ver. Si este es el espacio muestral, que A y B sean mutuamente excluyentes quiere decir que A está por acá y B está por acá. En otras palabras, que no se pisan, ¿sí? Entonces, A y B son mutuamente excluyentes si la intersección entre A y B es nula. Si la intersección entre A y B está vacía, fíjese que si yo hago la intersección entre A y B en este diagrama no tengo nada, si no puedo pintar nada, así que acabo de dibujar un par de eventos que eran mutuamente excluyentes. Bien, entonces estos son los tres axiomas de la probabilidad. ¿Sí? A partir de esto nosotros vamos a derivar un montón de propiedades. Entre ellas vamos con las propiedades más básicas, que son las que quiero comentar ahora. Sí, la primera propiedad, sí, propiedad 1, la probabilidad no es mayor que 1. ¿Sí? Esta propiedad se desprende de los primeros dos axiomas, ¿sí? Teníamos por un lado que la probabilidad era un número positivo, pero por el otro lado teníamos que la probabilidad de que suceda algo de todo lo posible era 1, así que nunca me va a dar más que 1, ¿sí? Si el todo ya es 1, nunca voy a sumar más que eso. Así que esta propiedad se desprende de los primeros dos axiomas. Quiero hablar de la segunda propiedad, que es que la probabilidad de complemento de A, el complemento de un evento, es 1 menos la probabilidad de A. Sí, y quiero ver cómo muestro esto, pero esto sí necesita un poco más de elaboración. Tengan siempre presente el diagrama de Venn, ¿sí? Donde acá yo voy a dibujar un evento A, y bueno, el complemento será todo lo que hay fuera de ese evento. Este es A, y este es el complemento, y acuérdense que el diagrama en su totalidad representaba al espacio muestral. ¿Sí? Entonces, ¿cómo yo puedo demostrar esto? Si esta es una propiedad, la probabilidad del complemento de un evento es 1 menos la probabilidad de ese evento. ¿Sí? Voy a hacer la demostración. Mirando el diagrama de Venn,
yo noto que la unión de el evento A con su complemento es igual a todo. ¿Sí? Si ustedes hacen la unión entre A, que es lo que está dentro del círculo, y lo que está fuera de A, que es todo lo que está fuera del círculo, les da todo el rectángulo, ¿sí? Así que la unión entre A y su complemento va a ser todo el espacio muestral. Si esto es cierto, entonces tiene que ser cierto que la probabilidad de A unión su complemento tiene que ser igual a la probabilidad del espacio muestral omega, ¿sí? Pero lo que tengo a la derecha ya lo conozco, porque por el axioma, creo que era el axioma número 2, déjenme volver, sí, el axioma número 2, yo sé que la probabilidad del omega es igual a 1, ¿sí? Así que eso lo puedo anotar. Sí, vuelvo acá, de este lado todavía no cambió nada, A unión su complemento, y esto, pero esto sí puedo cambiar, esta es igual a 1, por el axioma que establecimos en la página anterior. Por último, por el tercer axioma, ¿sí? Como A y su complemento son mutuamente excluyentes, ¿sí? Por esa razón yo puedo aplicar el axioma 3. Aplico el tercer axioma. Entonces tenemos acá que la probabilidad de la unión cuando los eventos eran mutuamente excluyentes era la suma de las probabilidades. Acá tenemos probabilidad de A más probabilidad de A complemento. Y esto es igual a 1. Y por lo tanto, la probabilidad del complemento de A tiene que ser 1 menos la probabilidad de A, que era lo que yo quería demostrar. ¿Sí? Entonces, por ahora vamos dos propiedades. La primera es que la probabilidad es un número menor que no es mayor que 1. ¿Sí? Entonces, combinando esto con el otro axioma, la probabilidad va a ser un número que está entre 0 y 1. Y luego tenemos la propiedad de cómo calcular probabilidades de los complementos de un evento. Hacemos 1 menos la probabilidad del evento. La tercera propiedad que quiero comentar es la siguiente. La probabilidad de A unión B es igual a la probabilidad de A más la probabilidad de B menos la probabilidad de la intersección entre A y B. ¿Sí? Entonces, y esto es cierto para cualesquiera. Vieron que el axioma que vimos hace un ratito se ocupaba de A y B que fueran mutuamente excluyentes. Bueno, si no son mutuamente excluyentes, tengo como una fórmula general que es esta que tenemos acá. Sí, podemos sumar las probabilidades, pero tendremos que restar la intersección. ¿Sí? Entonces, en este de acá, no es necesario que A y B sean mutuamente excluyentes. ¿Sí? Si lo son, no pasa nada, porque si son mutuamente excluyentes, la intersección que está acá va a estar vacía, así que la probabilidad de algo imposible de suceder es nula, entonces como que vuelvo al axioma, ¿sí? Pero bueno, si no son mutuamente excluyentes, puedo aplicar esta forma más general para calcular la probabilidad de la unión de dos eventos, ¿sí? Entonces, vamos a demostrar esta última, para eso necesito un dibujo que acá tengo. Sí, vamos a hacer la demostración acá de esta probabilidad. Sí, acá dibujé el espacio muestral con dos eventos A y B que no son mutuamente excluyentes, o sea, se superponen entre sí. ¿Sí? Y lo que voy a hacer ahora para demostrar esta propiedad es lo siguiente. Voy a definir los siguientes eventos sobre los que ya tengo definidos. Es como que voy a hacer una superposición, pero van a ver que va a ser útil. Acá voy a definir C, D y E. ¿Sí? ¿Qué es C? C es lo que ahora pinto en violeta.
Sí, C es esto que estoy sombreando en violeta. O sea, es todo lo que era A excepto la parte del medio. Sí, la parte que estaba compartida, eso lo dejo fuera de C. Para E lo pinto en marrón. Es esto de acá, o sea, es todo lo que era B larga, pero sin contar la parte del medio que estaba compartida. Y por último, pinto D en rojo. D es la parte que está compartida entre los dos. ¿Sí? Entonces voy a trabajar con C, D y E porque va a ser más sencillo. Ahora se van a dar cuenta cómo es que esto me simplifica las cosas. ¿Sí? Entonces, a partir de nuestro diagrama, nosotros sabemos lo siguiente. Déjenme escribir. Sabemos que A unión B es lo mismo que C unión D unión E, porque son el mismo dibujo, nada más les cambié los nombres a las partecitas. ¿Sí? Y bueno, si esto es cierto, entonces la probabilidad de A unión B es lo mismo que la probabilidad de C unión D unión E. Pero resulta que los eventos C, D y E son mutuamente excluyentes entre sí. Sí, o sea, ellos no se, como yo los definí, no se superponen. Sí, es la parte de C era lo que no estaba superpuesto, la parte de E era lo de B que no estaba superpuesto y lo de D era lo del medio. Pero entre sí no se van a pisar. Entonces, los eventos C, D y E son mutuamente excluyentes. Por lo tanto, la probabilidad que yo tengo acá a la derecha la puedo calcular usando el tercer axioma. Sí, esto va a ser la probabilidad de C más la probabilidad de D más la probabilidad de E. Sí, puedo aplicar acá el axioma 3. Y ahora tenemos que tratar de ver cómo volvemos a nuestros eventos A y B. Sí, entonces de este lado no cambia nada. Quiero que vean que la probabilidad de C más la probabilidad de D vuelvan al diagrama, C y D. Si sumo esas dos, me va a dar A. Sí, entonces ahora las marco en rojo. Esta, esperen, esta y esta me da la probabilidad de A. La de E la copio de vuelta, más la probabilidad de E. ¿Sí? Ahora vuelvan de vuelta al diagrama. ¿Qué le debería sumar yo a la probabilidad de E para obtener la probabilidad de B? Me falta este pedacito acá, así que voy a sumar la probabilidad de D. ¿Sí? Entonces agarro algún color, sumo la probabilidad de D. Déjenme que vuelvo acá. Y bueno, para no alterar la igualdad, si yo estoy sumando algo, lo tengo que restar. ¿Sí? Entonces, sigo un poco con el desarrollo. Esto es la probabilidad de A unión B, es igual a la probabilidad de A, eso quedó igual. Marco en azul esta y esta, me termina dando probabilidad de B. ¿Sí? Y por último me quedó restando la probabilidad de D. ¿Sí? Y mi último paso es identificar qué era D. Acá estoy copiando de vuelta. Probabilidad de A más probabilidad de B menos, ¿qué era D? Vuelvan al diagrama. D era la intersección, entonces esto es la probabilidad de la intersección entre A y B. ¿Sí? Y ahí pude demostrar esto. Con esto termina la demostración, porque fíjense que ya llegué a lo que habíamos planteado al comienzo, que estaba acá arriba, y era lo mismo que teníamos en el otro pizarrón cuando planteamos la tercera propiedad. Bien, ahora después seguimos en el otro video para terminar de revisar estos conceptos con algún ejemplo.